Correcto, está con nosotros el licenciado Oscar Mario Ortiz, director de Relaciones Empresariales del Colegio de Economistas de Santa Cruz. La bienvenida aquí al programa Sala de Prensa. Un gusto, licenciado. ¿Cómo está? Buen día, un gusto. Gracias. Lo que ha sorprendido esta semana es de que de la lista gris del Gafi, pero queremos saber concretamente qué significa para Bolivia esto y cómo afecta al sistema financiero nacional. Claro, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, por su sigla, es un grupo creado por el G7 en su momento, es decir, las economías más grandes del mundo, en la búsqueda de transparencia institucional y financiera, ¿no? Para controlar el movimiento de capitales de dudosa procedencia, que esto puede ser lavado de dinero, estafas, narcotráfico, etcétera. O sea, el fin del Gafi es ese control. Y para eso se piden ciertos estándares que tiene que cumplir cada país para poder tener estar, llamémosle, controlado y cumpliendo las normas internacionales. Bolivia, las recientes semanas fue incluido en la lista gris del Gafi, es decir, que a pesar de que Bolivia cumple el 90% de la normativa, existe normativa que estábamos comprometidos a cumplir y que no se hizo, ¿no? Desde el año 2021. ¿Qué implica para Bolivia? Implica que todas las transacciones que realizan las empresas bolivianas son miradas bajo la lupa, son más controladas, se tiene que explicar en mayor detalle la procedencia de las mismas, implica que el financiamiento externo se vuelve más difícil para el país, porque existe riesgo desde el punto de vista del Gafi de que pueda ser mal utilizado. Entonces aumenta costos financieros debido a que se vuelve más riesgosa la economía desde este punto. Entonces hace todo más difícil en su proceso, digamos, ¿no? Eso es lo que implica estar dentro de la lista gris. Estás acompañado de países que no tienen normativa, no que no tienen, sino que no controlan el flujo de esos capitales y su procedencia, ¿no? No es bueno definitivamente estar en una lista de estas porque hace que el país se vuelva no sujeto a inversiones, digamos, ¿no? Porque una empresa que quiere invertir, ir a lugares donde no hay control de este tipo, puede subir su riesgo de capital, ¿no? Ahora, ¿cuál es, en qué estamos nosotros llegando a tener los puntos más críticos para no calificar? Lo que estaba pendiente de hacer y que era algo que está desde el 2021, o sea, no es algo que ocurrió la semana pasada, era legislación, es la ley de técnicas especiales de investigación financiera, que son técnicas específicas de investigación, bueno, que los especialistas en el área lo tienen mucho más claro que yo por ahí en eso, pero que tenía que salir una legislación que no se emitió. Entonces, al no tener esa legislación y no estarse cumpliendo esa normativa, que era parte del compromiso que tenía el país, no se pudo, terminamos entrando dentro de la lista gris. O sea, el primer paso para salir de la lista gris es la aprobación de la legislación correspondiente sobre técnicas específicas de investigación financiera, que sea una legislación que, como Colegio de Economistas, la semana pasada se emitió un comunicado sobre esto, que sea una legislación robusta, que esté clara y que adicionalmente haya un compromiso, porque tiene que ser en conjunto, no se puede decir, simplemente aprobemos la ley, sino que hay un compromiso de las entidades que tienen que cumplir toda esta normativa, como son el Ministerio de Economía y Finanzas, la ASFI, la UIF, o sea, la Unidad de Investigaciones Financieras, el Ministerio de Gobierno, y hacer un seguimiento y cumplimiento a toda la normativa. O sea, el primer paso es lograr que se apruebe la legislación, el siguiente paso es un compromiso de todas estas entidades para dar un seguimiento a la normativa y luego empezar a hacer reportes que vayan hacia el Gafi, de tal manera de demostrarles que se está cumpliendo con el fin de que nos saquen de esa lista gris, ¿no? Queremos saber, pasado estos 16 días de bloqueo, ¿cómo evalúa usted el estado actual de la economía boliviana, si estamos frente a una crisis económica estructural o coyuntural? Definitivamente la crisis económica de Bolivia es estructural, no es algo coyuntural. Lo coyuntural han sido estos 15 días de bloqueo. El fondo de los problemas de la economía boliviana
vienen dados por 11 años de déficit fiscal, gasto público exagerado y un control estatal cada vez mayor en todos los ámbitos de la economía. ¿Ya? Tenemos subvención que no nos damos cuenta a veces nosotros los ciudadanos, pero prácticamente en todas las áreas de la economía. La energía eléctrica está subvencionada, el gas está subvencionado, el combustible está subvencionado, el diésel, para hablar específico de los combustibles, está subvencionado. Tenemos controles en precios como son ahora el aceite, la harina, y fíjense que a pesar de tener todo eso, no logramos frenar la inflación, lo que demuestra que la inflación no es un problema de costos, de control de precios. El problema de la inflación es la emisión monetaria. Bolivia viene haciendo emisión monetaria durante los últimos 15 años, que es mayor a la productividad del país, por eso, y adicionado al déficit fiscal, por eso es que se nos han ido las reservas internacionales. El Banco Central cada vez es menos autónomo en Bolivia. Como dato, en el 2014, cuando teníamos las mayores reservas internacionales en el Banco Central, el 80% del activo del Banco Central era dólares. Hoy por hoy, el 74% del activo del Banco Central es deuda del gobierno y solo 2% son dólares. ¿Qué quiere decir? Que no hay sustento para la moneda. ¿Por qué pierde valor el boliviano? Porque no tiene sustento. Es una moneda que está emitida por un ente que hoy por hoy no tiene autonomía, depende del gobierno. Un indicador clave en realidad que se utiliza en economía para ver la autonomía del Banco Central es ese, ver el ratio de activos y la calidad de sus activos. ¿Ya? Hoy por hoy sus activos son deuda del gobierno. Ahora, yo les pregunto, el gobierno tiene déficit fiscal, ¿no? Claro. Es decir, gasta más de lo que le ingresa. Si ustedes les debieran a un banco y ustedes gastan más de lo que tienen, ¿le pueden pagar al banco? No, de ninguna forma. No hay manera. No hay manera de... Eso es lo que sucede. Claro. Entonces, ¿por qué es estructural? Porque como hay déficit fiscal y no le podés pagar al banco, ¿qué terminás haciendo para seguir funcionando? Te tenés que seguir prestando. Entonces, el Banco Central se ve en la obligación de seguir emitiendo para financiar ese déficit fiscal. Y esto termina siendo inflación al final. Claro, o reprogramando su deuda, ¿no? Sí, en realidad lo que terminan haciendo es venderle, que esa es la reprogramación, claro, venderle bonos del Tesoro al Banco Central y que termina siendo deuda del gobierno con el Banco Central y emisión monetaria. Ahora, perdió su valor el boliviano como tal, y ha habido hay una devaluación del dólar. En realidad, cuando comparamos como dos monedas, el dólar a nivel mundial se ha devaluado, ¿ya? A nivel mundial, porque también en Estados Unidos ha habido emisión monetaria. De hecho, la emisión monetaria durante el COVID de Estados Unidos prácticamente duplicaron la cantidad de dólares que había en la economía. Y uno diría, ¿y cómo afecta eso a Bolivia? Claro, lo que pasa es que también Bolivia ha emitido un montón. Claro, de bolivianos. Y es ley de oferta y demanda. Yo sí doy el ejemplo, me gusta dar el ejemplo por lo sencillo que uno lo siente, o yo al menos, con el achachairú. Digo, cuando es época de achachairú, hay harto achachairú. Claro. Poquingo vale el achachairú. Claro. Entonces, lo mismo es, metí un montón de bolivianos a la economía, ¿cuánto vale? Poquingo. Claro. Esa es la situación. ¿Qué sectores en la economía serían los más afectados de esto por la falta de divisas y el encarecimiento de estos insumos? Claro, definitivamente los importadores son los primeros afectados, ¿ya? Porque lógicamente sus negocios tienden a desaparecer porque no lográs tener divisa para importar, y además que los tiempos, no solo es el tema de que subió el costo, sino que también los tiempos se vuelven más largos. Entonces tu capital se ve afectado, tu capital financiero, tu capacidad financiera como empresa. Y después viene el problema de lo que en economía le llamamos la ley de la imputación, que en realidad para lograr vender yo tengo que tener una demanda. Está bien, la gente quiere comprar algo, pero si yo le tengo que subir el triple el precio porque el dólar prácticamente casi está 2.5 veces más o menos, y yo tengo que subirle eso el precio a la gente, y la gente sigue ganando lo mismo, ¿voy a poder vender? Por más que lo pueda traer, no voy a vender lo mismo, porque subió. Y la gente no tiene la capacidad, ¿qué es lo que nos está pasando a todos en el día a día? Todo sube, entonces lo que hacemos es
ya no comemos todos los días afuera. Exactamente, no comemos, claro. es como... O sopa hoy y mañana segundo. Sí, decir, ¿no? es básicamente, eso es como uno ve en los videos, sigo comiendo la presa pero cada vez más chica, digamos, chica. ¿No? Entonces, eso es lo que nos termina pasando en el día a día. Entonces los importadores tampoco es que pueden transferir todo ese incremento de precio a los consumidores, porque tampoco, no es que nosotros nuestro sueldo, si el dólar se duplicó, no es que se duplicó nuestro sueldo, no funcionó de esa manera. No. Entonces, lo que termina pasando es que muchas empresas terminan cerrando porque no tienen clientes, no logran transferir eso. Después también ocurre que empieza a haber escasez, porque no podés traer todos los productos porque nadie te los va a comprar. Lo que está pasando, creo que el ejemplo clásico, y por no decir marca, es lo del café, digamos. Claro, sí. ¿Ya? Que cada vez se encuentra menos café, menos variedad importada en los distintos supermercados. ¿Ya? Y ese es un ejemplo del día a día, y eso está pasando con todo, no es solo el café, ¿ya? De los productos importados. Esos son los primeros que se ven. Después, el resto, nosotros, nos afecta todo esto, porque cuando lo cambiamos a dólares nuestro sueldo, ahí nos damos cuenta si realmente nuestra capacidad adquisitiva cómo ha ido cayendo. ¿Ya? Es decir, una persona que antes ganaba 7.000 bolivianos, eran $1.000, por hacerlo sencillo, hoy en realidad son menos de 500, $450. Sí. Eso significa, esa es la pérdida de la capacidad adquisitiva relativa más o menos que estamos teniendo. Ahora, esta crisis lo podemos llamar con un ejemplo de que para el más perjudicado es el importador, ¿no? Pero el que no importa, no exporta. Eso se lo ve, porque al fin y al cabo usted como insumo tiene que importar. ¿Para qué? Para exportar el producto. ¿Qué hacen con los ganaderos? Tienen que importar alimentos, una serie de vacunas y demás. ¿Para qué? Para exportar su producto. O sea, son dos factores y dos sectores tan perjudicados y que alimentan pues con una economía tremenda al país y con el movimiento como tal. Sí, en realidad lo que acaba de decir es totalmente cierto en la teoría económica. De hecho, es algo que se alimenta. Y el ejemplo para llevarlo más chiquitito es como uno en su casa. Yo como una persona, un individuo, para lograr, llamémosle todo lo que traemos de afuera de la casa, llamémosle importaciones, ¿ya? Para lograr importar yo tengo que salir a trabajar, claro, vender mi trabajo, ¿ya? Llamémosle exportaciones a eso. Entonces, la persona para lograr importar tiene que exportar, claro, y viceversa, claro, porque yo para lograr vestirme, para salir en mi auto, todo eso, todo ello, claro, lo tengo que son las importaciones. Claro. Para lograr, tengo que importar también para lograr exportar. Entonces, cuando se corta esa relación, empezás a exportar menos, a importar menos, y tu calidad de vida empeora. Claro, porque, y el ejemplo claro, y volviendo al mismo ejemplo, el café, antes nos hacíamos rapidito el café porque facilito es meterlo al agua caliente y batir. Ahora muchos no están comprando y tienen que comprar café de filtro, ya estamos volviendo, yo decía, al café batido de otras épocas. ¿Verdad? Y estamos volviendo al café batido como se hacía antes, ¿no? ¿Por qué? Empeora tu calidad de vida por ese motivo. Por eso el ejemplo que digo es teoría económica. Estamos ya 17 de junio, exactamente a 3 meses de realizarse las elecciones generales en Bolivia, pero de los 10 partidos políticos que están habilitados para estas elecciones, ¿alguno de los candidatos ha presentado alguna solución veraz para afrontar la siguiente gestión? Yo creo que hoy en día todos tienen un esbozo. Creo que el diagnóstico cada vez está más claro de que hay que cambiar, porque si uno mira las propuestas de los distintos partidos políticos, la mayoría habla de cambiar el modelo, porque es un modelo fracasado, ¿no? que nunca se debió aplicar de esa manera. Sin embargo, cada uno tiene visiones distintas, y eso es un tema que tenemos en economía. Como hay distintas líneas de pensamiento, ¿ya? Lógicamente las soluciones que cada partido está dando es en función del equipo económico que tienen y su línea de pensamiento, ¿ya? Que yo puedo diferir con una u otra, y probablemente si me sentara con alguno a hablar me va a justificar el por qué piensa que ese es el camino.
Lo importante es que tenemos que evitar el déficit fiscal. Creo que casi todos hablan de eso, ¿ya? Tenemos que tratar de que el Estado se retire de la economía, empezar a cerrar empresas estatales, ¿ya? Tenemos que abrirnos a la inversión extranjera. Creo que la mayoría está queriendo decir eso. Y tenemos que brindarle al privado el ambiente como para poder crecer, ¿no? E invertir. Ahora, el camino para lograr eso, unos dicen hay que hacerlo con medidas de a poco, otros con medidas de shock, y el éxito del programa va por ahí, digamos, que logré que esas medidas logren ser exitosas en función, por ejemplo, Macri en Argentina implementó medidas de lo que le llamaron gradualismo, es decir, de a poco, fracasó totalmente, ¿ya? Milei hoy día está haciendo medidas más de shock y hasta ahora está siendo exitoso. Ahora, los dos en el fondo más o menos querían el mismo objetivo, solamente que el camino utilizado fue equivocado en un caso y hasta ahora en el otro está siendo exitoso. Yo pienso que Bolivia necesita en algunas partes, en algunas áreas, medidas de shock, como es en el caso del déficit fiscal y el tema de las empresas públicas, pero lamentablemente, y eso es lo que todos están tratando, creo, por eso no se animan a decirlo, el costo social es alto, porque cuando uno dice bajemos el déficit fiscal, hay que hacer un análisis y decir, tenemos 600.000 trabajadores en la cosa pública, hay que votar 100.000. Claro. Entonces, tenemos no sé, 60 y pico empresas estatales que hay que cerrar y ahí tenemos X cantidad de trabajadores, hay que votarlos a todos. O sea, tan sencillo no es. Entonces, yo entiendo por qué cada uno tiene distintas recetas, digamos, que piensa que esa cosa social se logra sostener. Igualmente, cuando hablan de liberemos el tipo de cambio, sí, fácil decir, pero en la práctica cuando vos liberás el tipo de cambio, y el ejemplo incluso es la Argentina de Milei tardó en igualar el tipo de cambio paralelo al oficial, fíjense, y no es que lo volvió el tipo de cambio paralelo, lo bajó al oficial, no, llevó el oficial al paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que calculan ahora a 7 se va a volver a, digamos, lo que está ahorita, 16.40, ¿ya? Y vamos a ver realmente que estamos más pobres. Ahora, o sea, si queremos el cambio, tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. Aceptar, ¿no?, los costos que vienen. Ahora, otro ejemplo que doy, que ese es más patente, no sé si tienen vehículo ustedes. Tenemos. Ya, perfecto. El precio del litro de gasolina en el exterior es más o menos $1.30, $1.50. Si sinceramos el precio de la gasolina, porque también se dice mucho, quitemos la subvención, a ver, quitémosla. ¿Cuánto uno gasta para cargar un tanque? Más o menos 180, 200 bolivianos, dependiendo del tamaño del vehículo. Ahora sinceremos el precio, llevémosla a $1.50. No vas a pagar a $1 a 6.96, vas a pagar a 16.40. Vas a pagar 25 bolivianos por tu litro de gasolina. Así entonces, como estaríamos dispuestos a aceptar este tipo de cambios, el gobierno también tendría que hacer sus respectivos cambios para que nosotros nos adaptemos a eso. Claro, sí, sí. Los ajustes, ¿no? Los ajustes debidos, ¿no? Sí, hay que hacerlo porque conforme lo retrasas más, se vuelve cada vez peor. Sí, o sea, es inevitable. Bueno, no necesariamente es inevitable. Yo siempre digo que se escucha feo, pero digo siempre se puede estar peor, ¿no? Porque si vemos Venezuela, ya tiene que haber hecho hace un montón los ajustes y no los ha hecho. Nosotros, si no queremos llegar a eso, tenemos que hacer los ajustes, pero lamentablemente, y eso es lo triste y el mensaje de fondo que recién nos estamos dando cuenta, vamos 20 años que hubo una bonanza que este gobierno despilfarró. Totalmente. Nos volvió pobres teniendo una de las bonanzas más grandes de la historia de Bolivia y la malgastaron. Eso es lo triste. Y nos estamos dando cuenta, bueno, la mayoría de los ciudadanos se están dando cuenta hoy. Ahora, le dicen, por último, ponerse plazos como programa de gobierno de algunos partidos. En 100 días. No, es demagógico. En un año. No, 100 días, 5 días, todo el mundo. Pero esta gestión no va a durar para poner. Imagínate, en este momento está en la cuarta parte del proyecto Milei.
¿te das cuenta? Y es el mismo socialismo que ha terminado con Argentina. Y él da motivo de que le falta todavía. Él sigue, quiere una gestión más para terminar su idea, para iniciar. Porque él no termina en 10 años, dijo no, es a 30 años. Ponerse plazo, sí. ¿Qué es? En realidad es bueno ponerse plazos con un objetivo de poder medirse, ¿no? Pero, sin embargo, decir plazos tan cortos, lógicamente, no es... Y yéndonos a la historia de Bolivia, porque hoy por hoy se está hablando todo el tiempo del 21060, del decreto del 85. Es verdad, el 21060 se lo emitió 23 días después de que asumió el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. O sea, se puede emitir un decreto en esa velocidad. Ahora, el estabilizar la economía demoró, por ejemplo, el primer paso fue cambiar la moneda, ¿ya? Que en ese momento, cuando se cambia la moneda, estaba entre 1.800.000 a 2 millones de pesos bolivianos por dólar, ¿ya? Se le quitó los ceros, o sea, comprabas lo mismo, si te alcanzaba eso para un chicle, le quitaste los ceros y se convirtió en 2 bolivianos por dólar y te alcanzaba igual para el mismo chicle. O sea, cambiar moneda no es una solución, simplemente es la practicidad de, en vez de tener 2 millones de billetes, tener una moneda de 2 bolivianos, digamos, ¿no? Es un tema de practicidad, no es que mejora tu situación propiamente. Se lo cambia así, no es que no hubo devaluación, tardaron 2 años en hacer ese cambio de la moneda, es decir, tardó 2 años el como que estabilizarse el precio del dólar y se cambia en ese momento la moneda porque ya lograron estabilizarlo, pero fueron un proceso de 2 años. Y no es que no hubo devaluación, hubo devaluación desde que asume el 85 hasta el 87, ¿ya? Y también hubo inflación, pero se estabilizó. O sea, el proceso de estabilización depende, es lo mismo que está sucediendo con Milei, estamos viendo el ejemplo. Ellos no es que están cero inflación, ahorita están con una inflación que si la anualizamos es de alrededor del 25% anual, que nosotros recién estamos llegando a ese nivel de inflación. O sea, primero hay que estabilizar. En el 85 se tardó alrededor de 2 o 3 años la estabilización. De hecho, acaba el gobierno de Víctor Paz Estenssoro ya prácticamente estabilizado y recién se empieza un proceso de crecimiento a partir del 93-94 con las nuevas medidas que se lanzan, que es el proceso de capitalización, participación popular, un montón de medidas adicionales que se hicieron, pero estamos hablando, si vemos del 85 a 10 años al menos, para pensar en volver a crecer. Y cuando vemos datos, y para no hacérselo más largo, el PIB per cápita del año 81-82, que es cuando inicia la crisis, cae en dólares un montón, recién se recupera el mismo PIB per cápita, esto es ingreso por persona anual, es el PIB del país dividido entre la cantidad de personas, el 2006. 27 años se tardó en recuperarse. O sea, los ciclos económicos no es que de la noche a la mañana se recuperan. 25 años donde ha pasado partidos políticos, golpes de Estado, bueno, en fin, una serie de situaciones que indudablemente aquí estamos, ¿no? Producto de esta situación. El país se nos muere, lo dijo Víctor Paz. Y en este momento reeditamos esas palabras. El país se nos muere. Nos quedamos con eso, licenciado. Ha sido un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa y en otra oportunidad nos encantaría volverlo a agendar. Muchísimas gracias, a disposición, muy amable. Estuvimos con el licenciado Óscar Mario Ortiz, director de Relaciones Empresariales del Colegio de Economistas de Santa Cruz, aquí en Sala de Prensa. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más. Ya retornamos con más de Sala de Prensa.